La atención primaria ha manifestado sentirse cansada e incluso menospreciada, especialmente tras el impacto de la pandemia por COVID-19, por lo que no solo piden más inversión, sino también más atención. En este debate, las participantes expondrán las principales reivindicaciones del colectivo y expondrán los principales problemas, como el déficit de las plantillas de profesionales. Además, también incidiremos en otras cuestiones de interés para los profesionales, como es el verdadero reconocimiento de estas figuras, el cierre de los servicios de urgencias de atención primaria o la opinión que merece sobre la oferta de plazas SEIR para esta convocatoria. Para ello contaremos con la participación de Mar Rocha, portavoz y adjunta de la presidencia del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid, Lara Edurne González, presidenta de la Sociedad Madrileña de Enfermería Familiar y Comunitaria, Cristina González, presidenta de la Asociación Madrileña de Matronas y, por último, Marta Fernández, enfermera de atención primaria, especialista en familiar y comunitaria. Bueno, bienvenidas a todas al plato de redacción médica. Si os parece, para comenzar este diagnóstico y este debate, me gustaría saber en qué situación se encuentra la atención primaria en la Comunidad de Madrid desde el punto de vista de la enfermería. No sé si alguna quiere comenzar. Bueno, pues comienzo yo, si nos importa. Por ejemplo. Y haciendo un balance general, no es solo un problema en la Comunidad de Madrid, sino a nivel nacional, y lo vemos, como el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se reúnen para trazar un plan de atención primaria, porque la primaria en España y en la Comunidad de Madrid está en crisis desde hace mucho tiempo. No solo a raíz del tema COVID, que parece que el COVID ha venido a destapar toda esta situación de crisis que ya se vivía antes, que se agrava con esta crisis pandémica que vivimos, pero que necesita una resolución urgente si queremos sostener el modelo sanitario que tenemos o que nos hemos dado actualmente. Desde el punto de vista de la enfermería, la primaria además se encuentra en una situación todavía, si cabe, más gravosa, puesto que tenemos unas ratios enfermeras en general en el sistema, pero en la primaria también, y desde hace mucho tiempo, como hablábamos, muy escasas, en la que no se puede dar respuesta a los cuidados que nos exige la población, cuando tenemos una población cada vez más envejecida, con mayores patologías crónicas y a la que, por tanto, tiene una necesidad mayor de cuidados, ¿no? Entonces, sin una primaria fuerte, reforzada, ya te digo que antes de los tiempos COVID, ahora todavía más, donde además la primaria, y sobre todo en esta sexta ola, ha estado más tensionada que nunca si cabe, pues sin ese descanso de los profesionales, sin ese refuerzo de profesionales que cada vez están abandonando más la profesión, y también la atención primaria, por supuesto, pues no podremos atender todo lo que se ha dejado de atender durante el tiempo COVID y los cuidados que necesitan en general nuestra población, ¿no? Por ejemplo, Lara. Pues yo creo que una de las crisis más importantes por las que ahora se encuentra la atención primaria, aparte de la de los recursos y la económica, ¿no?, la falta de inversión económica, es una cuestión filosófica, ¿no? ¿Para qué y por qué existe la atención primaria? El modelo con el que se inició hace 40 años la atención primaria y en qué punto estamos ahora. Y ahí la crisis mayor quizás la estamos sufriendo en enfermería, ¿no?, y más acuciantemente, o por lo menos lo que yo conozco, en la Comunidad de Madrid, cuando falta un poco un modelo, un guión ya digo, una filosofía de para qué queremos a las enfermeras en atención primaria, ¿no? Y esto se demuestra en los últimos años, sobre todo cuando, bueno, hay unas especialistas concretas que son específicas y que tienen competencias para seguir avanzando en el desarrollo de la enfermería familiar y comunitaria, y Madrid todavía no ha apostado por ellas. Bueno, Madrid y muchas otras comunidades, no solo Madrid, ¿no? Pero bueno, un poco yo creo que también hay un problema que es filosófico o de modelo, del modelo. No sé si Marta, Cristina, queréis dar unas primeras pinceladas. Por mi parte, realmente suscribo una a una todas las palabras que han dicho mis compañeras. Hablaba antes Mar del tema de los ratios, que en atención primaria, para toda la enfermería en general, son demoledores, pero en parte al colectivo que yo represento son realmente inasumibles. O sea, ¿quién concibe que una sola matrona pueda cuidar de 25.000 mujeres? Es una auténtica barbaridad. Sobre todo si tenemos en cuenta que las matronas no solo nos dedicamos al embarazo y al puerperio, nos dedicamos a absolutamente toda la salud sexual y reproductiva de las mujeres, desde la menarquia
hasta el climaterio. Por supuesto, pasando por todas esas etapas de la vida de la mujer, como son el embarazo y el posparto. Pero también atendemos situaciones de problemas de vulvovaginitis, atendemos climaterio, atendemos anticoncepción. Y todo eso con los ratios que tenemos ahora, como nos ha dicho Mar, que para las matronas son muy variantes. Hay matronas que tienen ratios pues, bastante favorables me refiero a 8.000, 10.000 mujeres, o sea que ya de por sí son inasumibles. Pero matronas que tenemos 30.000 mujeres es algo inasumible, por lo tanto hay que hacer un balance ahí. Corrígeme si me equivoco, que hay en la atención primaria de Madrid, en la plantilla estructural, unas 200 y poco enfermeras. 204 matronas. Para toda la comunidad. 3,5 millones de mujeres que hay en la Comunidad de Madrid. Exacto, sí. Y realmente tenemos otro problema, y es que no formamos parte del equipo del centro de salud como tal, sino que ahora somos una unidad de apoyo o unidad de atención específica, como los queramos llamar. En realidad, pues bueno, es algo parecido, pero el problema es que no estamos ubicadas de manera física en el centro de salud con las mujeres a las que atendemos, de modo que cuando va una mujer que va a consultar de manera urgente un problema de su salud sexual y reproductiva y estamos las matronas físicamente allí, la vamos a atender, pero ¿qué pasa con aquellos centros de salud que no tienen matrona? ¿Quién atiende a esa mujer? Pues al final todo eso se ve también con una merma del cuidado a la calidad de la atención a las mujeres. También mi compañera hablaba de ese tema filosófico, pues volvemos a lo mismo también. Al final la salud de las mujeres ha quedado relegada y por lo tanto la atención que prestamos las mujeres parece que esta consejería también la ha dejado relegada. Pues también suscribo las palabras de mis compañeras, porque el problema de atención primaria viene desde hace mucho tiempo ya. Cada vez se ha ido deteriorando un poquito más, cada vez ha sido siempre la cara de detrás de la sanidad, no se le presta atención, y llega la pandemia y nos damos cuenta o se visibiliza un poco más el detrimento que tiene la atención primaria, pero es un detrimento que ha ido poquito a poco durante muchos años y que la lleva ahogando mucho tiempo. Con la pandemia, ¿qué ha pasado? Que no se ha dado respuesta a una demanda urgente que estaba solicitando la población, y entonces se pone encima de la mesa. Pero no es cuestión de que desaparezca la pandemia y entonces atención primaria vuelva a estar en un segundo plano, no. Estamos viendo que atención primaria necesita ya, como ha dicho la compañera, un debate tanto a nivel de enfermería, a nivel sanitario y a nivel poblacional de nosotras, las enfermeras de atención primaria, ¿para qué estamos aquí? Y atención primaria, ¿para qué está aquí? Porque hay a veces que parece que solamente está para cuestiones burocráticas o cuestiones de prevención secundaria, es decir, pruebas diagnósticas rápidas. No, tenemos que... Atención primaria se creó en Alma Ata por mucho más, que es el cuidado de la población desde su comienzo hasta su final. Entonces, vamos, desde el nacimiento hasta la muerte. Y un poquito más allá, a nivel familiar y comunitario, no a nivel individual, que es lo que parece que nos estamos centrando ahora, en hacer todas las actividades de forma individual. No, somos para trabajar en colectivos, y eso, desde la promoción de la salud principalmente. Y las enfermeras, creo que en esta pandemia se han dado cuenta de lo mal que están, pero sobre todo de lo que quieren hacer, que es justamente eso, retomar las actividades, intervenciones de promoción de la salud y de prevención. Prevención en colegios, prevención en asociaciones, prevención en los centros de mayores, y cada vez es un debate que se está viendo más entre nosotras. Bueno, hemos hablado en esta primera toma de contacto de que es un deterioro progresivo y lógicamente hay muchos problemas a solucionar, pero si tuvieran que decirme las tres medidas más urgentes que reclama el colectivo de enfermería, ¿cuáles serían? Número suficiente de enfermeras, el desarrollo profesional de las enfermeras, que incluye tener especialistas suficientes. Las especialistas en familiar y comunitarias están desaparecidas, están de hecho, porque muchas lo son, pero no están contratadas como tal, ¿no? Ni tampoco se pueden desarrollar, por tanto, en esos puestos. Igual que las matronas, ¿no? Nos falta mucha matrona para atender a la población femenina. Y la estabilización, porque lo que no puede ser es que tengamos pocas enfermeras y además rotando por los centros o con contratos de muy corta duración y cada día en un sitio sin poder dar unos cuidados de continuidad. Pero al final
estas tres reivindicaciones, volvemos a lo mismo, nos falta el modelo sanitario por el que se quiere apostar realmente. ¿Cuál es la política sanitaria que se quiere seguir? ¿Una política de cuidados o vamos a seguir con una política de modelo médico-centrista, tecnológico y agudo? ¿O vamos a prevenir que la población enferme, atender a los pacientes crónicos que cada vez son más en nuestro país, atender a la comunidad, atender a las familias? ¿O nos vamos a dedicar solo eso al individuo agudo en un momento concreto? ¿Y se tiene un cálculo de cuántas enfermeras hacen falta, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid? Solo en la Comunidad de Madrid se calcula que para hacer una ratio por enfermera paciente, por enfermera persona, harían falta 14.000 enfermeras en la Comunidad de Madrid. Pero si atendemos, además, eso como una cifra numérica, no como una media, pero si atendemos a la necesidad de cuidado real de nuestra población, en Madrid tenemos una población cada vez más envejecida, con lo cual necesitan más cuidados. Con lo que posiblemente ese número, si se hiciese ese estudio de las necesidades reales de los cuidados de la población, aumentaría significativamente. Por este lado, bueno, un poco lo mismo que decía Mar, ¿no? O sea, las mayores reivindicaciones yo creo que ahora mismo son la categorización de los puestos de trabajo, es decir, que en atención primaria se contrate a las enfermeras especialistas en este ámbito laboral, que ya hay muchas y bueno, y que este año se resolverá, esperamos, la vía excepcional también, con lo que habrá más, ¿no? Pero tiene que haber categorización de los puestos de trabajo como lo hay en las matronas, que en un puesto en el que tenga que haber una matrona y no cualquier otra enfermera, ¿no? Porque una matrona no deja de ser una enfermera, pero especialista, ¿no? Pues lo mismo. Por otro lado, yo también creo que la función directiva, ¿no? el desarrollo de la función directiva por los centros de salud, que ahora cada vez cobran más autonomía, que no puedan desarrollar la función directiva de las enfermeras, pues es una reclamación que tenemos que hacer. Y como decía Mar también, pues todo lo que es el desarrollo pleno de todas las competencias, que pasaría también porque, bueno, aquí en Madrid no está desarrollado, no hay la prescripción enfermera, por ejemplo, ¿no? Ahora mismo otra reclamación, o sea, hay muchas cosas que tienen que pasar previamente por otro profesional o que nosotros no podemos terminar los procesos cuando a lo mejor dependen única y exclusivamente de los cuidados de enfermería, ¿no? Entonces, vamos, que cuando hablamos de prescripción enfermera hablamos de algo tan tonto como prescribir material para una cura, prescribir material para cuidados, que no estamos hablando de volvernos mini médicos y hacer el trabajo de otros, sino nuestras propias competencias, ¿no? Y esto no está desarrollado ahora mismo en la Comunidad de Madrid, en otras sí, pero en la nuestra no. Pues un poco en esa línea, justamente lo que solicitamos es autonomía real, es decir, como ha dicho la compañera, una firma para la prescripción enfermera, es decir, pues para aquellos materiales que utilizamos de forma autónoma, que sean reconocidos, que no lleve la firma de un segundo cuando es nuestra decisión. Por otra parte, también firma en pruebas diagnósticas, en derivaciones, también es nuestra decisión y lo queremos firmar, queremos que sea reconocido. Firma para poder tener al fin y al cabo una posibilidad de cerrar procesos por nosotras mismas, porque los cerramos, lo hacemos, solamente que cuando imprimimos el papel no es nuestro nombre el que aparece y eso es un fallo del sistema y es un detrimento para nosotras, es una minusvaloración de la enfermería. Por otra parte, también exigimos, o yo creo que cada vez es necesario, además, para todos, para el bien de la sociedad, que estemos en la toma de decisiones políticas. Es decir, si tanto nos reconocéis, pues tenemos que estar cuando se toman decisiones políticas a nivel sanitario, tanto de cuidados como a nivel más estratégicos. Puesto, como decía Mar, ¿qué es lo que esperamos de nuestro sistema? ¿Cuál es realmente la estrategia que quiere seguir nuestro sistema sanitario? Un sistema sanitario que solamente se encargue de atender aquellos procesos agudos, cada vez más técnicos, cada vez con más pruebas diagnósticas, pero que cada vez se va alargando más en el tiempo, por tanto la gente cuando quiere llegar a una resolución está cada vez más enferma, o vamos a poner los cuidados encima de la mesa y es lo que vamos a priorizar, porque al fin y al cabo todos nos cuidamos, necesitamos guías, pues vamos a apostar por ello. Y luego, como decía también Lara y también Mar, el desarrollo profesional de las especialidades.
Hay muchas especialistas ya, la vía excepcional se está resolviendo. Vale, pues vamos a crear esos puestos y les vamos a dar un nombre, un apellido a esas enfermeras especialistas, y cada vez que haya que hacer una nueva reconstitución de puestos, que sean con enfermeras especialistas, no que las enfermeras especialistas tengan que buscarse su hueco en otros ámbitos, puesto que igualmente, ya que los estamos formando entre todos, vamos a darle cabida en esta sociedad, en el sistema sanitario. Bueno, se puede decir entonces que una de las principales exigencias es, bueno, uno de los principales problemas es la falta de reconocimiento, ¿no?, a la profesión y a las labores. Aparte de esa falta de reconocimiento, sigo un poco en la línea que hablaban de, efectivamente, dar el puesto al profesional que le corresponde, darle el puesto a la enfermera especialista en atención a la familia y a la comunidad, en darle ese puesto para ellas. Con respecto a nosotras, las matronas no tenemos ese problema, entre comillas, con la categorización del puesto. Sí lo tenemos con la categorización de las funciones, puesto que por los ratios que tenemos, que son tan inasumibles, nos han relegado al embarazo y al puerperio, y estamos dejando desatendidas a las mujeres en otras esferas de su vida sexual y reproductiva. Las estamos dejando desatendidas en el climaterio, esa etapa que es tan vulnerable en la vida de una mujer. Las estamos dejando desatendidas en la anticoncepción, las estamos dejando desatendidas en la menarquia, en todos esos talleres de educación afectivo-sexual que podríamos hacer en los colegios, pero por los ratios que tenemos es algo inasumible. Entonces, las matronas pedimos que nos dejen hacer nuestras competencias, esas competencias que nos regula el Boletín Oficial del Estado. Queremos llevar a cabo toda nuestra valía, queremos llevar a cabo todo el potencial que nosotras tenemos. Para ello, pues quizá hace falta aumentar esos efectivos que tenemos. Con el plan de atención primaria que se ha aprobado recientemente, establece unas nuevas acciones de 55 para nuestra categoría. Nos parecen insuficientes, pero siempre es un avance. El poner efectivos nuevos va a ser un avance. Y luego, en relación a lo que decía la compañera, de que cuando yo como matrona solicito una analítica de primer trimestre a una gestante de bajo riesgo, cuyo cuidado es mi competencia de la matrona, como nos establece la Guía de Práctica Clínica de Atención al Embarazo Normal, quien aparece que pide esa analítica es el médico de familia, cuando el médico de familia posiblemente ni siquiera sabe que esa mujer está embarazada. Cuando yo tengo que gestionar una derivación a la consulta de obstetricia, pues porque es un embarazo de alto riesgo, porque es un embarazo de riesgo moderado, que he evaluado yo como matrona, porque mis competencias me avalan para ello, quien aparece en el sistema informático también es el médico de familia, que posiblemente él no sabe ni siquiera que esa mujer está embarazada. Con lo que comentaban las compañeras de la prescripción, a nosotras nos ocurre lo mismo. De todos he sabido la suplementación necesaria con el ácido fólico, el yodo, durante el embarazo. Yo a día de hoy no puedo prescribir un suplemento que internacionalmente está reconocido que una gestante debe utilizar para prevenir esas malformaciones del tubo neural de su bebé. Entonces, volvemos a esa minusvalidación de la enfermería en conjunto. Hablabas precisamente del reconocimiento. Hablamos de que no hay enfermeras especialistas en los puestos de trabajo aunque llevan años formadas. Cuando hablamos de un Real Decreto del 2005, estamos en el 2022. No sé a qué estamos esperando. Las enfermeras estamos preparadas para asumir muchas más competencias, estamos muy bien formadas y el sistema sanitario no nos absorbe como nos tiene que absorber. No nos saca todo el partido que podría sacar. Llevamos años, llevamos décadas hablando de la sostenibilidad del sistema sanitario. Si no se apuesta por enfermería, si no se reconoce de verdad, no los aplausos, ¿no?, que hemos oído, y en la pandemia, qué buen trabajo, cómo nos hemos sacrificado, lo que valemos, pero eso se tiene que ver en el día a día. Llevamos años reclamándolo precisamente porque sabemos que ahorramos costes al sistema. No tiene sentido que no podamos prescribir con un Real Decreto de Prescripción del 2015 modificado en el 2018, estamos en el 2022, sigue sin acreditarse a todos los profesionales en la Comunidad de Madrid que cumplirían los requisitos del Real Decreto de Prescripción enfermera, ni se pone en marcha tampoco en el sistema público a día de hoy. La primaria no tiene la prescripción enfermera. ¿Qué tiene que pasar? El paciente por dos profesionales, médico y enfermera, para una actuación finalista, ¿qué puede hacer la enfermera? No duplicamos esas consultas. Eso no tiene un coste sobre el sistema, sobre la atención a nuestros pacientes, que se retrasa todavía más la atención cuando tenemos las consultas colapsadas. No tiene sentido.
Entonces, cuando hablamos del cambio de modelo, para nosotras es evidente, sabemos lo que podemos dar y desarrollar en este sistema para hacerlo todavía más sostenible. Si seguimos pues, pero de cajón, desde alma ata, ¿no? Lo llevamos hablando. Si nosotras hacemos prevención y promoción de la salud, la población enferma menos, con lo cual asiste menos a los centros sanitarios, con lo cual abarata o se ahorran costes al sistema que cuesta mucho sostener y que tiene unos recursos limitados. Si no los utilizamos bien, pues claro, efectivamente seguiremos pues, teniendo consultas colapsadas, centros sanitarios con gente haciendo cola en la puerta, unas urgencias hospitalarias colapsadas, unas plantas de hospitalización con los profesionales cada vez más quemados porque no pueden atender como les gustaría a las personas. Entonces, pues, esa falta de reconocimiento es la que venimos denunciando enfermería desde hace mucho tiempo y a la que hay que poner ya finalización. No nos podemos quedar solo en el aplauso, en el reconocimiento o en los premios, sino que eso tiene que claramente verse reflejado en las condiciones laborales, en las condiciones profesionales, en nuestro desarrollo profesional y que se nos deje efectivamente participar en esas políticas sanitarias donde la voz de las enfermeras tiene que estar presentes porque somos los que cuidamos de la población. Entonces, yo lo veo muy evidente. Ahora nos falta que el resto de los profesionales que nos acompañan, de los políticos, de las administraciones y de quien toman en definitiva las decisiones, pues nos dejen sentarnos y, como decía otra compañera, ¿no? Si no nos llevaremos la silla para sentarnos allí. Bueno, otro de los temas, por continuar, otro bloque que es muy interesante es el cierre de los servicios de urgencias y de áreas de acción de enfermería. Quería, bueno, vosotras que nos explicaseis cómo afectan estos cierres a los pacientes, a la atención de los pacientes. Bueno, se encuentran, ¿no?, los puestos de los SUAP, los servicios de urgencias de atención primaria, no es el mismo personal de atención primaria quien presta esos cuidados, pero es la urgencia más cercana a la población. Si esos puestos de urgencia que no necesitan acudir al hospital no tienen dónde ir, pues acabarán en las urgencias hospitalarias, cuando sabemos y conocemos, sobre todo cuando hay picos de incidencia, pues como puede ser las gripes o en cualquier otra circunstancia, que hace que colapse el sistema hospitalario, ¿no? Entonces, o que se retrase más o que la gente se quede sin atender, porque al final es de lo que hablamos. Es lo que pasa muchas veces, lo que puede provocar ya no es que solamente colapse la urgencia hospitalaria, sino que hagas una desatención de esa población. Porque esa población que está en su zona básica se tiene que desplazar al hospital más cercano, pero a lo mejor ese hospital más cercano para esa persona no es posible en ese momento. Necesito que mi hijo venga con el coche, necesito que cualquier otro medio, cuando lo tengo aquí al lado. Entonces estoy desatendido o alargando esa demanda que tengo, que puede resolverse a lo mejor en un momento determinado de forma rápida, eficaz, y sin embargo si yo lo alargo en el tiempo puedo tener otra complicación. Segundo, estamos intentando desde atención primaria justamente decirle a las personas, si tienes una demanda aguda, que no es, pues creo que me he desmayado aquí y tiene que venir el 112, vente a tu centro de salud, vamos a valorarte y de ahí, si es necesario, te derivamos al hospital, como puede ser una infección de orina. Pero si es fin de semana, entonces sí te tienes que ir a la urgencia hospitalaria. Ahí nuestra labor de educación y guía ante el sistema sanitario, ante cómo utilizar el sistema sanitario, se va, no tiene sentido para la población. Tengo un corte, un corte simple en la cocina, y igual me tengo que ir hasta a lo mejor 10 kilómetros por lo menos para que me hagan una sutura cuando el SUAP lo tengo aquí abajo. No creo que tenga mucho recorrido en decir que tenemos que poner ya en funcionamiento de nuevo los SUAP. Igual que los SAR, que son los servicios de atención rural, no se han cerrado, por los SUAP tampoco se deberían de haber cerrado. ¿Y qué papel juega la enfermería en estos servicios? La enfermería, o sea, aparte de ser, bueno, el papel que hace las urgencias, ¿no?, como técnico, bueno, como enfermera, ¿no?, en urgencias, aparte sí que yo quería añadir, ¿no?, que enfermería tiene un papel que es todo el seguimiento de curas, por ejemplo, o de pacientes que también en fin de semana tienen necesidades de cuidados, acudían a estos servicios. Y ahora mismo, igual que acuden a los SAR, ¿no?,
O sea, hay una consulta, y además es bastante importante en los SWAP y en los SAR, que es la consulta de enfermería, que se dedica fundamentalmente a eso, a la continuidad de cuidados de cosas que pues, no se pueden dejar para otro día, ¿no? Curas quirúrgicas o curas de distinto tipo, que ahora tendrán que ir a la urgencia, esperar a que se les valore, pasar a una serie de controles, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que el que se hayan cerrado los SWAP, al ser un servicio de urgencias de primaria, ¿no? y la proximidad es clara que es un beneficio para la población, hay otra cosa que cuando tú vas al hospital, aparte de las horas que tengas que esperar y tal, se tiende más a medicalizar todos los procesos de urgencias, ¿no? Por pequeños que sean. Es raro que una persona que vaya por una infección a urgencias, una infección de orina, por poner seguir con el mismo ejemplo, no se le haga un cultivo, no se le recoja un sistemático de orina que se manda al laboratorio, cuando en realidad una ITU, una infección de orina, se diagnostica con la clínica solo, con lo que el paciente te cuenta, ¿no? Pero bueno, que hay métodos rápidos como puede ser un Combur, que es una tira rápida, mucho más barata, no involucra un laboratorio, quiero decir que todo va a ser un proceso mucho más largo, mucho más medicalizado, más costoso. Sí. Al final la idea con la que hemos partido de la necesidad de un cambio de modelo en Exacto. todos los aspectos. Al final el cierre lo que hace es, así por cerrar un poco lo que han dicho las compañeras, ese cierre de esos centros de urgencias de atención primaria lo que hace es masificar las urgencias hospitalarias. Por lo tanto, más pacientes en la urgencia hospitalaria, más sobrecarga de nuestros compañeros que trabajan en una urgencia hospitalaria y cuidado, porque esos pacientes que van por un motivo de consulta urgente, de verdad, una urgencia hospitalaria, se puede demorar su atención. Además que incluso dentro del nuevo plan de atención primaria hay un proyecto que justamente está mirando a la demanda aguda, que es la atención por parte de enfermería de la demanda aguda. Claro, pues si lo hacemos de lunes a viernes, que es cuando están las enfermeras de familia o atención primaria como tal, también debería de estar en la comunidad sábados y domingos, porque la demanda aguda de la población no distingue entre si es lunes a las 8 de la mañana o es sábado a las 8 de la tarde. Entonces, si atención primaria tiene ese nuevo proyecto, creo que ya pues, no va a quedar mucho más que abrir los SWAP para seguir dando continuidad a ese proyecto, donde enfermería además quiere comenzar porque sabe, puede, y tiene la capacidad para dar respuesta a esas demandas agudas y las enfermeras de los SWAP, por supuesto que también. Y para cerrar este bloque, como una de las cosas que hemos comentado y que me parece fundamental, que es la falta de reconocimiento de las profesionales de enfermería, me gustaría saber qué tareas consideran que se está excluyendo actualmente a las enfermeras y que realmente podrían y tendrían que asumir, así para terminar este segundo bloque. Bueno, yo creo que lo que tiene que ver con la gestión, desde luego que se está excluyendo, y luego así cosas como más concretas. Creo que no se está desarrollando la gestión de casos, por ejemplo, que sería muy importante, ya sea a nivel hospitalario con enfermera de enlace o en los centros de salud, la gestión de casos, porque cada vez hay más complejidad en los pacientes. Estamos hablando de la demanda aguda y bueno, es verdad que es uno de los proyectos que tiene la Comunidad de Madrid, pero aquí vuelvo otra vez a qué queremos que sea la atención primaria, si queremos que sea... O sea, tenemos clara la satisfacción de las personas que vienen a un centro de salud, pasa porque me atiendan para lo que yo venga en el momento que yo venga, eso es evidente, y por eso funcionan muy bien los seguros privados, porque así es como responden, pero nosotros también tenemos que ver qué es lo que tenemos en nuestra población, y lo que tenemos es un envejecimiento que ha empeorado con 2 años de parón, con 4 meses sin salir de casa, pacientes mayores muy frágiles, que hay que empezar a hacer cosas, bueno, hay que empezar, deberíamos de seguir haciendo cosas, y toda la cronicidad que tenemos como país desarrollado que somos, ¿no? Y todas las estrategias de cronicidad nos hablan que hay que empezar por donde hay que empezar, o sea, que hay que trabajar en muchos aspectos, pero empezando por la base de la pirámide, que somos todos, los niños, los mayores, que es con la prevención y la promoción de la salud, ¿no? Y de ahí hacia adelante. Está claro que las enfermeras estamos en toda la estrategia de cronicidad, desde esa base hasta lo más alto, ¿no? Que serían las personas más vulnerables que necesitan más cuidados profesionales, ¿no?
Entonces, bueno, yo creo que la gestión de casos, que estaría un poco en ese pico de la pirámide, es algo que todavía no se ha desarrollado. Cuando se empezó a poner en marcha todo el plan y la estrategia de cronicidad en Madrid, pues se hizo ahí algún grupo de trabajo, pero eso no se ha desarrollado. De hecho, esto es una de las cosas que yo creo que tanto en el hospital como en primaria las enfermeras somos más invisibles, se nos hace menos caso, y eso quiere decir que el sistema sigue primando. Las altas en el hospital se dan cuando vienen bien, no cuando el paciente tiene todos los cuidados. O sea, si va a salir en una situación en la que va a tener que llegar en una casa en la que tiene que haber cambiado muchas cosas y tiene que haber habido una gestión de ese caso por parte no solo de enfermeras, sino también muchas veces de los trabajadores sociales, y ahí los cuidados se descuidan. Y es viernes a las 6 y doy el alta a un paciente complicado que ha tenido un ictus, Llegué como llegué al domicilio. y que vuelve en unas condiciones que no fueron de las que salió, ¿no? Era independiente y ahora es dependiente, y no se tiene en cuenta lo que dice la enfermera del hospital: este señor no puede salir así, porque yo no le explico, o sea, porque no tiene continuidad de cuidados en su casa un viernes por la tarde, no podemos hacer esto, ¿no? Y esto debería de ser el motivo de altas de muchos pacientes, no digo de todos, evidentemente, ¿no? Pero sí de estos pacientes que salen en una situación vulnerable, y eso no se ha desarrollado, la gestión de casos. Por ejemplo, a mí me parecería vital. Bueno, lo que decía antes, un poco lo de la ley de dependencia, que vamos otra vez por el mismo camino. En la Comunidad de Madrid, la ley de dependencia, o el informe de ley de dependencia que se hace en atención primaria, mejor dicho, es obligatorio que lo firme un médico, aunque la valoración que se hace es sobre los cuidados del paciente, ¿no? sobre la capacidad que tiene el paciente o no, y la autonomía que tiene el paciente o no, que al fin de cuentas un poco yo creo que es lo que valoramos las enfermeras, ¿no? De hecho, con lo cual, tanto nos han querido relegar, yo creo, en ese informe de dependencia, donde se veía claramente que teníamos que tener voz y firma en ese documento, que se ha modificado. Entonces vamos a quitar la parte de cuidados, que es justamente lo que nos lleva a la dependencia, para así facilitar los trámites administrativos del profesional médico, donde la parte de comida, aseo, higiene, etcétera, 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 que tiene que ver con los cuidados, no los voy a valorar. Eso no es que ya solamente nos afecte a nosotras, sino a quien está afectando directamente es a la persona y a su familia, es decir, a la población. Estamos dejando que los informes de dependencia cada vez sea en función de la patología que tengo. No, perdone, no es la patología lo que marca la dependencia. Puedo tener un ictus, pero hay otras variables que tenemos como personas, que es lo que marca nuestra vulnerabilidad. Entre ellas la edad, por supuesto, que empieza a estar ya reconocida, que en función de la edad que tengamos, los tramos etarios, somos más o menos vulnerables y por tanto necesitamos más o menos cuidados, pero hay otras muchas, como mi movilidad, mi afectación psicológica, emocional, cómo están mi vista, si necesito audífonos, no necesito audífonos, pues cómo me estoy cuidando, si tengo apoyo o no tengo apoyo familiar, todo eso me hace más o menos vulnerable. Vale, pues eso es lo que hay que poner encima de la mesa, y donde las enfermeras queremos empezar a trabajar desde la educación a la salud, como he dicho anteriormente, en grupos, también en forma familiar, porque la vulnerabilidad y en general los cuidados se trabajan de forma familiar desde la enfermería de atención primaria, y ahí es donde queremos trabajar y no nos están dejando, y cada vez parece que nos ponen un poquito de mayor cortaprisas, y es que el informe de dependencia ha sido claro en esa estrategia que no llegamos a entender. Nos pasa, ¿no?, que cuando hablamos del desarrollo profesional parece que es que nosotras queremos alcanzar ciertas cotas de algo, ¿no? No, lo llevamos haciendo mucho tiempo, solamente queremos que se nos reconozca. Pues eso, estoy prescribiendo, estoy firmando una derivación, pues reconócemelo, porque te estoy ahorrando mucho. Y desde luego en la pandemia además se ha visto que quien ha hecho un gran esfuerzo, un gran apoyo, que ha estado ahí, ha sido la enfermería. No quiero decir que otros profesionales no,
pero desde luego quien se ha encargado de seguir yendo a los domicilios, a esos pacientes vulnerables, a esas altas hospitalarias que no tenían ni pies ni cabeza, es cierto, pero que era necesario sacarles a lo mejor de ese entorno hospitalario y llevarlos de una forma más segura ante la COVID a su domicilio. Quien ha seguido viendo a las revisiones del niño sano, a las mujeres, han sido las enfermeras, junto con todo lo que tenían de actividades relacionadas con la COVID, que de repente teníamos que hacer 100 toma de muestras, 100 vacunaciones, más todo lo demás. Que sí, que todos los profesionales hemos trabajado, pero a unos se les ha reconocido y a otros se nos ha relegado. Pues eso es que cuando hablamos del desarrollo profesional no es que no queremos alcanzar ciertas cotas o tener un estatus, lo que queremos es cuidar mejor de las personas. Sí. O sea, nosotros nos dedicamos a formarnos para dar los mejores cuidados y el sistema, pues como decías tú, ni entramos en la gestión, ni se están desarrollando las figuras que otras comunidades tienen y otros países tienen y funcionan y se sabe que funcionan, pues las gestoras de casos, las enfermeras de enlace, otras figuras, incluso la enfermera escolar, la figura de la enfermera escolar, que también hace esa prevención, pero ya directamente dentro de los centros sanitarios. Ahora mismo es labor de primaria, porque ¿quién va a los colegios y quién está dando la educación para la salud en los colegios? ¿Quién va a las residencias? Sí. Con la ratio que tenemos podemos ir, con el desarrollo profesional, no tenemos medios para hacer todo lo que tenemos que hacer. Sabemos cuáles son las necesidades de nuestra población, pero no estamos llegando ni a través de esas figuras ni de esos modelos que nos permitan. Cuando hablamos de una atención finalista, lo de que no tiene sentido que otro profesional firme lo que yo estoy prescribiendo realmente, ¿no? Para terminar de hacer un proceso que es puramente enfermero. No solo la prescripción, ¿no? Se lo tenemos también en la ley de dependencia. Yo sé los cuidados que va a necesitar esa persona y sé al final qué nivel de dependencia le correspondería, precisamente porque lo que se miden son cuidados, no se mide otra cosa, ¿no? Entonces, pues parece que no tiene sentido. Ese reconocimiento es por eso, porque las personas, nuestros pacientes tienen que estar lo mejor cuidados posible. Sabemos lo que tenemos que hacer. Nos faltan los medios, nos falta que nos reconozcan los medios para poder hacerlo. Con respecto a los que nos preguntabas, Olaya, de en qué cosas se nos estaba excluyendo, hemos hablado mucho de la gestión. Y nosotras, como matronas, tenemos un problema añadido al problema que tiene enfermería. Y es que a una enfermera la gestiona una enfermera, a un médico le gestiona un médico. ¿Quién gestiona a una matrona? Desde luego que no es una matrona. Nuestra consulta tiene unas particularidades muy especiales porque abordamos procesos muy sensibles de la vida de la mujer. No es algo de buen gusto para una mujer decirle que tiene dolor con las relaciones sexuales, por ejemplo. Es una consulta con unas características muy especiales. Y tenemos el problema añadido de que la persona que nos gestiona dentro de la gerencia asistencial de atención primaria no es una matrona. Por lo tanto, es una persona que no entiende las características especiales que tiene nuestra consulta y que, por lo tanto, no nos puede dar la voz que tenemos que tener. Volvíamos otra vez a lo mismo. ¿Qué cosas se nos están excluyendo? Pues todas esas cosas de la vida de la mujer que han quedado relegadas, porque al final, como no se nos da voz dentro de la gerencia, somos, como decía Mar al principio, 204 matronas para toda la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, pues los cuidados que reciben las mujeres, pues como os podréis imaginar, se reducen al embarazo y al posparto. Todo lo que se ha dejado de hacer, también habéis tenido que frenar durante la época COVID, ¿no? Todos los planes y los programas de prevención para la salud, ¿no? De promoción comunitaria, que es algo que hay que retomar de una manera también urgente. O sea, la gente no se puede dejar... Claro, todo ha sido COVID, pero... Y de hecho, en esta sexta ola, justamente antes, parecía que lo íbamos a retomar y otra vez vino la sexta ola y todo se para. Y además, bueno, es una demanda urgente o emergente, pero ya tenemos que empezar. Y además es que todas las compañeras de atención primaria quieren empezar porque saben cuál es, a qué están allí, ¿no? Tienen un diagnóstico comunitario perfectamente basado en las necesidades de la población, en esa vulnerabilidad, según hay diferentes niveles de vulnerabilidad, pues en función de los niveles de vulnerabilidad que tengan nuestra población, nuestra zona básica, y empezar a trabajar, pues eso,
si tienes la suerte de tener enfermera escolar, pues tener una comunicación muy abierta y un apoyo directo a esa enfermera escolar, a las enfermeras de las residencias, a las que tienes que ir, a las que tienes que trabajar con ellas y seguir dando cabida pues, a nuestras familias, pero para hacer una promoción, para decirles cómo se tienen que cuidar para, justamente como decía la compañera, evitar que se llegue a un proceso de enfermedad o que sea lo más tardío posible por la longevidad. O sea, si vivimos cada vez más años vamos a vivirlos bien, pero resulta que la cronicidad cada vez está llegando antes. Creo que nos lo tenemos que hacer mirar. Si cada vez tenemos más recursos y la cronicidad, es decir, los problemas están llegando antes, quizás es hora de plantearte, pues vamos a poner más enfermeras familiares y comunitarias que desarrollen sus competencias al 100%, desde la gestión sanitaria y gestión de casos e investigación, que tampoco se le da cabida en atención primaria, parece que es algo que está ahí, pero ya ni secundario, es algo ahí, pues también en la investigación, y vamos a demostrar, lo que pasa que ese tipo de investigación necesita mucho tiempo, cómo los cuidados a edad temprana mejoran mucho la salud de la población. Bueno, y pues precisamente quería hablar también en el bloque un poco más formativo. En diciembre, después de muchos años, creo que fue de diciembre si no me equivoco, después de muchos años de demora se celebró la vía excepcional de familiar y comunitaria. ¿Cómo valoran la prueba? Todo lo que ha acontecido después, que me imagino que se han enterado del supuesto fraude, que bueno, nos comentó en redacción médica el Ministerio que se iba a imponer unos castigos, unas sanciones a estas personas, las cuales no sabemos todavía cuáles han sido, pero bueno, me gustaría que nos realizase una valoración sobre... Examen que llega muy tarde, pero que por fin llega, ¿no? Después de 11 años han sido... Sí, si mal no recuerdo... 11, 12 años, 11, sí. 12. Sí. 11. Bueno, pues sobre el fraude, desde luego, todo lo que sea fraude tendrá que perseguirse, castigarse, vamos, con arreglo a la normativa y a la ley. Eso no solo en el examen de familiar y comunitaria, sino en cualquier otra causa que se pueda probar ese fraude, ¿no? El hacer las cosas telemáticas pues es lo que tiene. Entonces la administración, cuando se lanza a hacer cualquier tipo de examen o de prueba o de proceso selectivo al final, porque también pasa con el EIR, ¿no? Cuando uno va a la adjudicación de plazas también se hace vía telemática ahora, pues tendrá que poner todos los medios para que estas cosas no pasen. Luego ya hablaremos de quién no cumple las normas y de cómo se sanciona, pero primero es poner los medios. Yo no sé, Lara, si tú... Yo me he presentado, creo que soy la única, ¿no?, en esta mesa que me he presentado. Yo creo que estábamos contentísimos y contentísimas todas de que se celebrara el examen. Siempre hay alguien en todos los sitios, en todos los ámbitos, desgraciadamente en el de la enfermería también, aunque las enfermeras siempre pensamos que no va a ir con nosotras, pero siempre hay alguno que yo creo que es anecdótico probablemente, pero desde luego, aunque sea anecdótico, tiene que castigarse, no sé cómo, de qué manera, efectivamente lo que esté dispuesto por la ley tiene que ser sancionado. Y el examen, así que yo sé que también ha tenido muchos... La dificultad y yo creo que era adecuado a lo que se estaba valorando, ¿no? Porque si hubiera sido muy fácil probablemente tampoco hubiera estado bien visto por mucha otra parte, por ejemplo los especialistas que han sido especialistas vía EIR, ¿no? y por otra serie de personas, incluidas las que estábamos en el propio proceso. No creo que sea justo que fuera un examen fácil tampoco. O sea, ¿considera que ha sido difícil? Adecuado a lo que estaban pidiendo, que además se aprueba con un 5, yo creo que ha sido adecuado. Sí. Vale. Y bueno, respecto a la oferta de plazas EIR para esta convocatoria, ¿valoran que debe aumentar la oferta del Ministerio de Sanidad? Pues ahí tenemos un par de... Yo creo que no se debe de aumentar. ¿Por qué? Porque cuando decimos aumentar estamos mirando solamente cantidad, pero creo que es hora de empezar a mirar cualidad. Es decir, tenemos el número máximo de oferta EIR en comparación con matronas, pediatrías, trabajo, etc. Hemos aumentado mucho desde el 2010, que es cuando sale el programa formativo, y las primeras que se empiezan a formarse es en el 2011, y hemos hecho un gran despliegue. Pero ahora es el momento de decir, con la vía excepcional ya en vías de resolución,
qué tutores vamos a tener, porque ahora los criterios o los requisitos para ser tutor van a cambiar, van a ser un poquito más estrictos, un poquito más complejos y necesitamos tener buenos tutores. Los tenemos, pero tenemos que, por otra parte, motivarlos a que quieran seguir siendo tutores o simplemente que quieran ser tutores, porque hay mucha gente que además con todo esto ha abandonado ese puesto de tutor, con lo cual tenemos que asegurarnos que esas personas que han aprobado el EIR y han apostado por la familia y comunidad van a tener un desarrollo durante 2 años a nivel formativo adecuado, pero no solamente adecuado, sino excelente, y para eso necesitamos buenos tutores, unidades docentes que los puedan acoger y que puedan darle las diferentes competencias de forma al máximo potencial, desde no solamente en la parte clínica, sino también en la parte de gestión y en la parte de investigación. Todo eso se tiene que acopilar antes de decir vamos a seguir aumentando plazas, no. Y luego otro paso muy importante es, vale, ya te he formado como la mejor especialista en familia, ¿y dónde te voy a poner? Eso quería decirte, que no creo que sea una respuesta simple. No. Si hablamos de cifras numéricas para tener a profesionales suficientes especialistas en los centros como nos gustaría, la oferta EIR es escasa. Si hablamos de la cualidad, ¿no? de hacerlo con garantías, de hacerlo con calidad, que era lo que tú nos contabas, Marta, sí, pues posiblemente pueda estar ajustada al número de tutores que hay actualmente. Pero tenemos que ser ambiciosos en el sentido de hacerlo crecer, porque si queremos que los especialistas estén dentro de los centros sanitarios en número suficiente, tenemos que tenerlos. Pasa también, claro, no solo con tener plazas EIR suficientes, en tener tutores suficientes y dar una formación sanitaria especializada de calidad, sino que el propio sistema sanitario sea capaz de absorber, cree las plazas que tiene que crear y absorba a esos especialistas que se están creando. Tenemos un tapón ahora mismo, pues de toda la vía excepcional, todavía sin título, pero que está en vías de tenerlo, esperemos que en breve, más toda la parte EIR, que ya está formada y que son especialistas de hecho, pero que no están ejerciendo como tal. Claro, y todas entonces ese compendio creo que nos lleva a un futuro prometedor, pero en el que hay que trabajar todavía mucho. Claro, hay que reconvertir muchas plazas. En esa reconversión de plazas en especialistas es necesario, porque si no eres especialista y aunque trabajes en atención primaria todavía tienes categoría de generalista. No, vamos a reconvertir las plazas y las nuevas que haya que sean de especialistas. Esto pasa en la Comunidad de Madrid, pero pasa a nivel nacional, que hay 2 o 3 plazas en la Comunidad Valenciana, 2 o 3 plazas en Aragón. No, tiene que ser a nivel masivo una vez que ya la vía excepcional se haya resuelto. Una vez que tengamos esos puestos, podremos aumentar y tendrá sentido aumentar las plazas de especialistas, como dice Mar, porque si no, pues nos quedamos muy cortos. Pero claro, tiene que ir a la par y para eso el sistema sanitario y los políticos se tienen que comprometer. Acabamos de tener en la Comunidad de Madrid la integración de otras especialistas enfermeras, geriatría, pediatría, salud mental, que nos faltaban también por integrarlas en el sistema. O sea, que se acaban de integrar ahora mismo. Es que en la Comunidad de Madrid vamos con las especialidades enfermeras todavía muy a remolque de lo que podemos hablar en otros territorios, ¿no? Por eso decía, el futuro prometedor de acabamos de ver cómo se integran 3 especialidades, nos falta la más grande en número de profesionales, que es la de familiar y comunitaria, y que hay que resolver en cuanto se pueda, ya. Y aquí otra vez pues tendremos que pensar en qué queremos y para qué queremos a las enfermeras en atención primaria. Nosotros pensamos que el modelo que se tendría que desarrollar en atención primaria no debería de ser solo asistencial desde el centro de salud, ¿no? Sino también toda esa parte preventiva, la C de comunitaria que tenemos en nuestro título, que se nos olvida, vamos, a nosotros no, pero a los políticos en muchas ocasiones, y que no está desarrollado y que no se puede desarrollar con el número de profesionales que hay. Y sí que pensamos que, todos los puestos que ahora mismo existen de enfermeras en atención primaria deberían de estar categorizados de manera progresiva y ser todos especialistas, porque una especialista en enfermería familiar y comunitaria tiene las competencias para poder llegar a ese modelo, a ese futuro en el que se trabaje con la familia, con los individuos, pero también con la comunidad. No es fácil,
no es fácil ir a la comunidad a hacer cosas, es complicado y requiere unas competencias específicas que no puedes desarrollar. O sea, no puede ser que vengas del quirófano con un traslado, después de 30 años en el quirófano, y vayas a ir a un instituto a hacer una actividad de prevención de drogas o bueno, cosas que hacemos, ¿no?, de manera habitual, o hacer una mesa informativa sobre el VIH, por ejemplo, ¿no?, que son actividades más comunitarias en la calle, ¿no?, y que, bueno, pues que yo creo que hay que tener unas competencias desarrolladas, y eso precisamente es lo que vamos, las competencias que se adquieren en la especialidad, que también todo se ha dicho de paso, y ahí te doy un poco la razón, que para que se desarrollen bien también tenemos que tener tutores expertos y bien formados, ¿no?, que hasta ahora, pues bueno, sí. Pero y no, porque... Los problemas grandes es lo que tú comentas de los traslados. Nos quedamos sin tutores, ¿por qué? Porque no puedo acreditar una tutora que lleva 30 años en un ámbito de conocimiento de cuidados muy bueno, como puede ser quirófano, puede ser la planta de traumatología, puede ser una UCI, donde hay un nivel de expertía muy alto, pero no tiene nada que ver con familia y comunidad, donde estamos pasando de una UCI o de un medio hospitalario donde tengo el paciente cautivo a donde lo tengo totalmente en libertad, como es la comunidad, y a lo mejor ese día me toca ir al mercado a trabajar con ellos. ¡Puf! El cambio es importante. Pues tenemos un modelo transitorio que no termina de desarrollarse, perdona Cristina, ¿no?, en el que tenemos las especialidades aprobadas, pero ya damos décadas en que ese modelo se desarrolle, con lo cual ni catalogación de puestos, ni los especialistas trabajando como tal, que otras profesiones lo tienen, y siento hacer la comparativa, pues muchas veces se entiende con los médicos. A un oftalmólogo no le pones en un quirófano a operar una rodilla, pero a las enfermeras, que todavía estamos en la transitoriedad de que no estamos colocadas para lo que nos formamos en las especialidades muchas veces, pues pasan estas cosas, ¿no? Las pasa, aquí te encuentras una especialista de salud mental que en una plaza en la consulta de otorrino, pues no tiene como mucho sentido, ¿no?, cuando tienes unos cuidados especializados, pero eso es problema de que el sistema no nos está absorbiendo para lo que nos estamos formando, ¿no? Y esa transitoriedad se está haciendo tan larga que nos ocurren estas cosas, ¿no?, que llega un traslado y efectivamente hay mucha gente, y por las malas condiciones además en las que se está desarrollando a lo mejor la atención hospitalaria, en la que se puede trabajar en la atención hospitalaria con una carga de trabajo muchas veces inasumible por horarios, por guardias, por festivos y por esa continuidad de turnos rotatorios y demás, que como no se arregla tampoco ese problema de las condiciones laborales, son tan gravosas a veces, y con una profesión además tan larga en el tiempo, que nos pasamos más de 40 años de vida laboral, pues a veces se han buscado otras vías para mejorar esas condiciones laborales, que son otros ámbitos, y mucha gente ha buscado esa cabida en otro tipo de horarios, y eso lo tiene, por ejemplo, la primaria, ¿no?, cosa que en hospitalaria sabemos que no lo hay. Pero como las condiciones son tan malas, cada profesional ha buscado el recoveco o lo que el sistema le ha permitido, ¿no?, que son los traslados muchas veces a primaria. Si todos tenemos buenas condiciones y trabajamos en lo que nos gustaría, porque a lo mejor la de quirófano no se quiere ir a primaria porque no le gusta el trabajo de primaria, pero tiene tan malas condiciones en el hospital que busca esa salida, ¿no? Entonces yo creo que tiene que armonizarse el sistema, trabajar para lo que nos formamos realmente, pero yo creo que el que se forma en una especialidad tiene muy claro ya a lo que se quiere dedicar. Y eso pasa porque efectivamente el sistema armonice la formación que tenemos, las competencias que tenemos, con los puestos de trabajo que se nos ofrecen. Con respecto a la formación EIR, que preguntaba si consideramos que hace falta aumentar las plazas, con respecto a mi especialidad, sí hace falta aumentar las plazas. En la Comunidad de Madrid se forman anualmente 44 matronas. Número claramente insuficiente para satisfacer las necesidades de la población femenina de nuestra comunidad. Además, tenemos el problema de las competencias. Las competencias están claras cuáles son las de la matrona. Sí. ¿Problema? Pues que no se están haciendo. ¿Por qué? Pues porque no hay efectivos suficientes. A día de hoy, como os contaba antes, hay ciertas esferas de la salud sexual y reproductiva de las mujeres que o bien no se están abordando y se están descuidando, o bien, si se están abordando, lo está haciendo un profesional no especializado en ello, con la merma en la calidad de los cuidados que recibe esa mujer. Además, tuvimos hace unos años, se cerraron las escuelas de matrona, hubo un cambio en nuestro plan de formación, que previamente éramos independientes, luego se pasó vía EIR, entonces hubo ahí unos años en los cuales no se formaron matronas. ¿Qué ocurre? Que las matronas que se formaron con la escuela antigua
están a punto de jubilarse. Y ha habido unos años en los cuales no se han formado matronas. Eso estamos a punto de vivirlo ahora. Hablamos del déficit que hay de médicos de atención primaria, que hay de pediatras de atención primaria. Si no queremos vernos con ese mismo déficit de matronas dentro de 5 años, tenemos que tomar las soluciones y las tenemos que tomar ahora. Entonces, para nuestra especialidad sí que es necesario aumentar esas plazas, tanto por las competencias, para mejorar esos ratios que actualmente son inasumibles, como para adelantarnos a ese déficit de profesionales que vamos a tener dentro de un futuro bastante cercano. Se anuncia además un plan, ¿no?, de favorecer la natalidad además en la Comunidad de Madrid, con lo cual es el momento de apostar por las matronas que tienen ese papel tan protagonista. Quiero decirte que cuando se hablan de esas políticas y de esos planes, dices que nos toca de lleno, o sea, que estamos aquí y nos toca de lleno, o sea, que efectivamente ese déficit además que tenéis las matronas, que además vosotras tenéis ya ese ámbito competencial tan concreto, tan definido, con las plazas bien marcadas, no nos pasa en primaria desde luego, con otras especialidades. Ese déficit de profesionales lo tenemos en toda la Comunidad de Madrid para todas las enfermeras y para todas las enfermeras especialistas. ¿Por qué? Pues porque se nos jubila mucha gente en los próximos 4 años, más de 4.000. Hablamos del abandono de la profesión. En el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid se ha calculado que en los últimos meses, en los últimos 3 meses, más de 400 enfermeras, especialistas y no especialistas, han abandonado la profesión, porque no pueden más. Nos abocamos a un futuro, que cada vez estamos más cansadas, que venimos de una pandemia donde las enfermeras somos, desde luego, un colectivo plenamente agotado, porque nos ha tocado asumir los cuidados de toda la población. Porque no nos olvidemos que además el COVID no tenía un tratamiento. Hasta ahora empiezan a salir medicamentos que pueden ayudar y demás, pero ha sido sobre todo una atención de cuidados, más toda la vacunación. ¿Qué enfermera de la Comunidad de Madrid, casi por así decirlo, no ha estado vacunando? Se han vacunado, históricamente se ha vacunado siempre en primaria. Sí. O sea, el papel de la primaria está ahí, sobre todo lo habéis hecho con crónicos y mayores y vulnerables. Sí. Pero el resto de la población enfermera ha tenido que salir a cualquier sitio a vacunar. Estadios deportivos, es que esto no se ha visto nunca. Nuestra generación no lo ha vivido nunca. O sea, y vamos a eso, a un déficit de cuidados. Estamos hablando desde hace décadas de que falta cuidar más y mejor, y ahora nos vemos en una situación todavía más gravosa. O sea, hay que pegar el puñetazo en la mesa, decirlo así un poco groseramente, pero pegar el puñetazo en la mesa y decir, nos faltan enfermeras especialistas, nos faltan matronas, y esto hay que resolverlo ya. Y tenemos que ir por la vía de la resolución. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Antes también Mar hablaba de ese proceso de integración que por suerte vamos a incorporar enfermeras especialistas en pediatría, en geriatría y en salud mental. Pero ¿qué ocurre? A día de hoy, esto se sale un poco del motivo del debate, que era la atención primaria. A día de hoy, en atención hospitalaria, la matrona está en el paritorio. ¿Qué ocurre? Que hay un montón de sitios en el hospital en los cuales también debería haber una matrona. Plantas de embarazo patológico, plantas de puerperio, plantas de hospitalización ginecológica, consultas tanto de obstetricia como de ginecología, la reanimación quirúrgica de donde se hacen las cesáreas. Todos esos puestos deberían de ser ocupados por una matrona. Y en ese proceso de integración no se nos ha tenido en cuenta, con, otra vez, la merma en los cuidados que ello supone. No es lo mismo que a una mujer gestante que está ingresada porque, por ejemplo, ha roto la bolsa en una semana 28, la atienda una enfermera generalista a que la atienda una matrona. La calidad de los cuidados que esa mujer va a recibir en un momento tan vulnerable no es la misma. No es la misma la atención que una mujer va a recibir después de que le han hecho una histerectomía completa por un proceso maligno, no es la misma la atención que va a recibir por una enfermera generalista que por una enfermera especialista en ginecología, que somos las matronas. Entonces ahí tenemos otra vez otro motivo más para aumentar las plazas que tan necesarias son. Bueno, chicas, el tiempo al final... pero bueno, no me gustaría despedir el debate sin hacer una breve ronda de conclusiones, si os parece. No sé quién quiere empezar, tú misma, Cristina. Vale. Pues para mí un poco el hacia dónde debe de ir la atención primaria debe de ir precisamente hacia lo que han dicho las compañeras, hacia asumir ese papel que nos corresponde.
asumirlo ya no solo a nivel de asistencia, sino a nivel de papel, que nosotras podamos firmar aquellos procedimientos, aquellas cosas que estamos llevando a cabo ya en nuestra práctica asistencial diaria, que se nos reconozca ese papel de gestión que estamos haciendo, o sea, que se nos reconozca un poco ese papel que ya estamos haciendo y pues revisar un poco los ratios a los cuales estamos metidas. Es fundamental resolver el modelo sanitario que nos queremos dar como sociedad y pasa por tener un modelo de cuidados además finalistas, con base en la atención primaria, con base en la prevención, en la promoción de la salud, y eso pasa por tener más enfermeras, mejor formadas ya las tenemos, ahora solo falta que el sistema las absorba, ¿no?, a las especialistas, con estabilización en el empleo para dar esa continuidad de cuidados que hablábamos antes y con un trabajo finalista, que veamos a nuestros pacientes de principio a fin y que podamos resolver lo que son los cuidados de la población. Pues me voy a repetir, pero bueno, sobre todo pues eso, apostar por la especialidad, en concreto en la atención primaria de la enfermería familiar y comunitaria, apostar por categorizar los puestos de trabajo para que no se den estos casos que se dan ahora, que cada 2 por 3 tenemos cambios de profesionales, muchas sin preparación para atender a la población desde el primer día. La continuidad, sobre todo por beneficio de los pacientes, ¿no?, que haya una atención continuada, la continuidad en los cuidados y ver qué modelo queremos de atención primaria, ¿no?, si es basado en los cuidados, si es basado en que la población se autocuide, sea más independiente, gestione mejor su salud. Eso pasa porque haya muchas enfermeras apoyando, ayudando a todas esas personas que necesitan gestionar sus cuidados, ¿no? Y bueno, una cosa importante que me parece también recalcar y que por hablar un poco de pandemia, que no hemos hablado mucho, decir también, ¿no?, que una cosa buena que ha tenido el COVID en algunos lugares, como ha sido la primaria, es que se han conocido las zonas básicas de salud, que es como nosotras trabajamos en atención primaria por zonas básicas de salud, y ahora ya todo el mundo sabe a qué nos referimos, y se han creado redes dentro de estas zonas básicas, redes comunitarias, en las que se ha incluido a los centros de salud como un activo en salud, y eso me parece muy importante porque creo que es a lo que tenemos que tender, no solo a la asistencia, no solo a la demanda aguda que se presente en la puerta, vamos a responder proactivamente a aquel que llega hasta el centro para pedirnos algo, sino establecer redes comunitarias y atender a todo aquello que por los determinantes sociales que se dan en ese territorio, pues a lo mejor no van a demandar, no siempre la demanda es lo que hay que atender, ¿no?, en cuanto a salud. Y un poco eso, la sede comunitaria que esté incluida también en ese modelo. Pues un poco en la misma línea, empezar a categorizar los puestos de trabajo, que las enfermeras de familia tengan voz y voto dentro de las políticas sanitarias, tanto a nivel de atención primaria, pero también de salud pública, un papel determinante también dentro de la especialidad. En la salud pública nos formamos como familia y comunidad y esa C también lleva asociada a la salud pública. Y como decía la compañera, empezar a retomar todo aquello que tiene que ver con la comunidad, empezar de nuevo a dar continuidad y equidad, y para eso tenemos que estar a pie de calle, recorrérnosla, empezar a utilizar las tecnologías también para darnos a conocer dentro de nuestras zonas básicas, puesto que la asociación de vecinos empieza a tener un Facebook, un Instagram, un no sé qué, y nosotros también nos tenemos que introducir ahí y darles guía de cuidados, no decirles cómo se tienen que cuidar, sino pues un poco pues eso, de guía, y cuando ellos lo requieran saber qué decisiones tomar. Lo importante es que cada uno tome sus decisiones, alejándonos de un modelo paternalista y sí de cuidados. Y ahí es donde básicamente es lo que exigimos, empezar a tener un modelo de cuidados donde la enfermera tenga reconocimiento real y autonomía. Bueno, pues hasta aquí el debate. Daros las gracias por haber acudido, enseñarnos un poco más sobre esta profesión y bueno, sobre todo darle visibilidad y reconocimiento, que es lo que se merece. Muchas gracias. Gracias a vosotros.